Es como en el comienzo de su ministerio, Jesús delante de sus discípulos y de una gran multitud quiere dar esa declaración o esa enseñanza base de lo que es el reino de Dios y cómo funciona. No sé si has oído países que consiguieron la independencia, la declaración de la independencia, ¿no? Como Estados Unidos. Pues tú lo lees y tiene ahí todo el punto 1, punto 2, ¿en qué se basa? Pues la declaración del reino de Jesús es: esto es mi reino. Así se vive en mi reino, así se trabaja en mi reino. Y cómo no, es una muestra de quién es Jesús. Cada cosa de la que vamos a estudiar, cada bienaventuranza y todo el resto del Sermón del Monte hasta el capítulo 7 de Mateo, es una muestra también de quién es Jesús, al cual debemos de imitar, al cual debemos de seguir y permitir que Él trabaje en nosotros para parecernos más a Él. Esa es nuestra meta, ¿verdad? Ser como Jesús. Y tú lees en el principio, te voy a dar una pequeña introducción, ¿no? Y vamos a ver la primera bienaventuranza también, pero una pequeña introducción. Por eso hemos titulado esta serie Bienaventurado, y vas a aprender qué significa esa palabra en su profundidad, ¿no? Creo que superficialmente todos conocemos qué significa, pero en profundidad. Y en el capítulo 5 de Mateo, ese sermón del monte comienza con las bienaventuranzas. Después tú sigues leyendo Mateo, el final del 5, el 6, el 7, y son todos esos consejos que Jesús da, los habrás leído seguro alguna vez, sobre el adulterio, el divorcio, sobre las injusticias, sobre amar a los enemigos, sobre la oración, cómo tiene que ser en secreto, sobre el ayuno, y un montón de consejos que muestran, o es una ventana al reino de Dios. Así se vive en mi reino. Toda esa predicación increíble y extensa que Jesús hizo es: así se vive, este es mi reino. Así soy yo, así es mi Padre, y así se vive en el reino de Dios. El reino de Dios parece un tema quizás misterioso o quizás abstracto, pero no lo es. Reino de Dios no es algo territorial, no es algo, va de aquí a allí, ¿no? En kilómetros, no es algo territorial, pero nos habla de una condición espiritual. Y sí es real el reino de Dios. Aunque no lo puedas ver como cuando sales de Madrid, ¿verdad? Que dice: hasta luego Madrid, Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Te has dado cuenta ese cartel? Que cuando vienes de viaje ya de vuelta a Madrid y ves de nuevo bienvenido a Madrid, ya dices: ay, qué bien, ya estamos cerca, ¿verdad? Ya nos queda poco para llegar a casa. No lo puedes medir así el reino de Dios, pero es una condición espiritual y es real. Así como ves el cartel de bienvenido a Madrid, así de real es el reino de Dios. No puedes palpar, pero es un reino que está donde Jesús está, donde Él está y donde Él gobierna. Ahí está el reino de Dios. El reino de Dios ya se ha acercado cuando Jesús vino, y ahora es un reino en el cual debemos entender y vivir cada uno de nosotros. Y donde Él gobierna una vida, un lugar, una casa, su reino se establece. No es una condición externa el reino de Dios, tampoco el reino de Dios tiene que ver con rituales o con costumbres o con métodos. Reino de Dios no es, bueno, ahora toca la oración inicial, ahora no. Reino de Dios habla de algo interno tuyo que ha decidido vivir en los principios de ese reino. Y por eso el Sermón del Monte es una exposición impresionante que Jesús hace. Así se vive en mi reino. Ahí puedes encontrar esos principios en Mateo de 5 al 7. Y si quieres estudiar más sobre el reino de Dios, vete a leer las parábolas en Mateo 13. Ahí tienes la mayoría de las parábolas que leemos en los evangelios. Y cada parábola, no sé si recuerdas que comienza: el reino de Dios es semejante a... Y ahí te va, ¿no? La historia, la parábola. Ahí puedes descubrir un poquito más, porque el reino de Dios funciona de una manera que debemos aprender cómo funciona su reino, no es a la que estamos acostumbrados. Y por supuesto su reino es sobrenatural. Su reino no es terrenal o natural, como estamos acostumbrados, 2 más 2, 4, ¿verdad? Leyes físicas que aquí funcionan, leyes matemáticas. Su reino es sobrenatural. En su reino operan los milagros, operan agua que se convierte en vino, operan poquitos panes y peces que se convierten en comida para 5.000. Su reino es sobrenatural. No puedes vivir en el reino de Dios si tu interior no está abierto a lo sobrenatural, porque tienes un Dios que es sobrenatural.
Dios no tiene que provocar o forzar lo sobrenatural. Él es sobrenatural. Él está por encima de las leyes físicas, las leyes, ¿cómo se llama la ley de la gravedad? Él está por encima de todo eso. Y Dios opera y su reino opera en lo sobrenatural. Y es la parte que vamos a ver del Sermón del Monte, son las bienaventuranzas. Algunos teólogos hablan que ese Sermón del Monte, no solamente las bienaventuranzas, sino hasta el final, porque es curioso cómo termina ese Sermón del Monte. No sé si alguna vez has reparado en pensarlo. Capítulo 7, últimos versículos de Mateo, termina con esa historia de la roca y la arena, ¿te acuerdas? A nosotros nos la contaban mucho de pequeños en escuela dominical. La casa sobre la roca, ¿te acuerdas? Veo que no. Y la casa sobre la arena. Así termina el Sermón del Monte. Jesús, después de dar un montón de consejos para cómo vivir en el reino de Dios, termina diciendo: y si escuchas y haces todo esto, tu vida será como sobre una roca firme. Vendrán las tormentas, vendrán las tempestades, pero tu vida no se moverá porque estará sobre la roca. Pero si escuchas y no pones por obra todo esto, tu vida será como una casa sobre la arena. ¿Cómo has alguna vez hecho un castillito sobre la arena? Y a la primera ola del mar que viene, adiós castillo. Así compara Jesús, y ese es el final para los predicadores, la conclusión de un mensaje es muy importante. Una mala conclusión puede echar a perder todo un mensaje, un mal cierre. Jesús cerró excelente. Bueno, Jesús, claro, maestro de los maestros, ¿no? Y cerró de esa manera: estos son mis consejos, así se vive en mi reino. Si haces todo esto, no solo lo escuchas, tu vida será firme. Por más tormentas que vengan, no la tirarán. Pero si por el contrario solo escuchas, pero no eres hacedor de lo que escuchas, a veces no juega en nuestro favor escuchar tantas predicaciones. Escuchas el domingo, en la semana te chutas otras 2 o 3, y a veces eso no juega a nuestro favor porque hay una demanda de parte de Dios también. Lo que escuchas, ponlo por obra. Si no, tu vida va a ser sobre la arena, que a la mínima tempestad va a ser tumbada. Ese es el cierre de ese Sermón del Monte. Algunos teólogos dicen que podríamos estar sin el resto de la Biblia, irnos a una isla desierta y llevarnos Mateo 5, 6 y 7, Sermón del Monte, y podríamos alimentarnos espiritualmente por el resto de nuestros días. Y tiene sentido. Porque esto no era un Jeremías hablando de parte de Dios, esto no era un profeta Isaías hablando de parte de Dios al pueblo, esto no era cualquier sacerdote o cualquier profeta del pueblo hablando de parte de Dios, esto era Dios mismo hablando. Esto era Jesús encarnado, Dios mismo. Dice que se sentó delante de esa multitud, los rabinos se sentaban a enseñar. Y Jesús, como el maestro de los maestros, se sentó a dar la gran prédica. Esto no era un encargado, un emisario de parte de Dios hablando, esto era Dios mismo, la voz de Dios. Entonces tiene sentido. Si algún día se te va a quemar la Biblia, arranca rápido, porque estás en un incendio, arranca rápido Mateo 5, 6 y 7, sobrevives con eso. El resto de la Biblia pues es necesario, increíble, pero ahí está condensada las enseñanzas más puras, diríamos. En el sentido más puro serían las enseñanzas más reales de Dios. Palabras directas de Jesús a su pueblo, a nosotros. Ahora vamos a leerlo. Mateo 5. ¿Estás listo para leer las bienaventuranzas? Son maravillosas. Uno se las sabe porque las ha escuchado 1000 veces, pero esta semana que me sumergía de nuevo en ellas, ¡wow! Están impresionantes. Y dice así, Mateo 5 del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estoy poniendo ahí tono casi de Chosen, ¿verdad? Cuando estaba Jesús hablando ese capítulo es brutal, cuando Jesús sale a dar este sermón. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón, el premio, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora hoy vamos a ver la primera, los pobres de espíritu, pero de manera general y como introducción a esta serie, no parecen muy exitosas a quien Dios dirige estas bienaventuranzas. No parece que Dios se dirige a aquellos que tienen mucha suerte, o sea, los pobres, los que lloran, los que viven injusticias. Como que la mirada que tú y yo o este mundo tiene para lo que es éxito dista mucho de lo que Jesús aquí está diciendo, que es un bienaventurado. Ahora vamos a ver profundo qué es bienaventurado. Pero como que para nosotros o para este mundo tener éxito no es el que llora, es el que ríe, ¿verdad? Además tenemos un refrán bien torcidito que dice: el que ríe el último ríe mejor. ¿Lo has oído? Bien retorcido. Aquí no, aquí es los que lloran. Aquí son los pobres. Para este mundo son los que, o sea, este mundo te mide por lo que tienes. Por lo que tienes dentro. Si tienes el power para vivir, toda la fuerza para seguir, y por lo que tienes fuera. Si no es lo mismo tener fuera un Seat Panda del año, un coche Seat Panda del año, no sé, la torta de años, que tener uno de último modelo. No te miran igual, ¿verdad? Los perseguidos, wow. Eso no es lo que el mundo considera exitoso, pero donde el mundo ve fracaso, Jesús nos está diciendo en las bienaventuranzas: yo veo gracia, veo salvación y veo favor mío en tu vida. O sea, lo primero que tenemos que exponernos al Espíritu Santo es que los paradigmas o la mentalidad que traemos se transforme, porque Jesús arranca el sermón del monte diciéndonos: yo no veo las cosas y en mi reino no son las cosas como este mundo las ve. Y tú tienes que estar listo para hacer un reset. ¿Has hecho un reset alguna vez en un ordenador, en un móvil? ¿Lo has hecho? Se borra todo, ¿verdad? Tú y yo tenemos que estar listos para hacer un reset, porque Jesús nos está diciendo: esto es mi reino. Y déjame decirte que si leemos todas las bienaventuranzas y no le damos ni a una, no estamos viviendo en el reino de Dios. ¿Estás viviendo en tu reino? Queriendo alcanzar y comprender el reino de Dios, pero no estás viviendo en el reino de Dios. Cuando le damos a una, a dos, a tres, bueno, ahí vamos, en avance, ¿no? De ser transformados. Pero así funciona su reino. Y uno tiene que estar dispuesto a: ok, Señor, voy a hacer un reset. Quiero vivir en tu reino. Yo encuentro muchas veces en las iglesias y en la iglesia, en la nuestra propia y de manera general, nos cuesta entender el reino de Dios. Es un tema bastante, a veces complicado. Hablas con alguien y te dan un argumento sobre algo y yo muchas veces respondo de esta manera: es que así no es el reino de Dios. Tu argumento puede ser súper válido para ti. Tu argumento en tu interior puede ser pues bien defendible, pero perdóname, no entiendes cómo funciona el reino de Dios. Tú me estás hablando de tu reino, de tu justicia, de tu lógica, pero es que somos del reino. Y encuentro que una asignatura pendiente para la iglesia es entender el reino. Y hoy con la primera bienaventuranza se nos va a abrir mucho el panorama a eso. Jesús, hablando y arrancando con las bienaventuranzas, no estaba trayendo la idea de libertador que quizás los oyentes esperaban. Pues un libertador que esperaban que conquistara, que fuera victorioso en todo, ¿verdad? Y Jesús está hablando de Él mismo, porque las bienaventuranzas se reflejan en Él mismo. Él es el más manso y nos llama a ser manso. Él es el más humilde, Él es la justicia misma. Y aunque no pobre en espíritu como se nos llama, pero vino en un contexto de pobreza. Su familia era bien humilde.
Y la gente esperaba a ese gran libertador que cortara cabezas, que fuera exitoso en todo y que, wow, que conquistara el mundo de manera a la que estamos acostumbrados, a la guerra, al pisar a otros. Y Jesús está dando un panorama diciendo, no, aquí los que pierden son los que ganan. Y aquí los que tienen menos de ellos mismos son los que van a tener más de mí. Es un cambio radical de paradigma. ¿Qué significa bienaventurado? La palabra bienaventurado en griego es makarios. ¿Y esto qué quiere decir? Es un significado mucho más profundo que simplemente ser bendecido. Es alguien que tiene el favor de Dios. Es alguien feliz, afortunado, favorecido, pero no por lo que este mundo mide como felicidad, como momento en el que tengo algo que quería y lo he conseguido. Y qué felicidad, ¿verdad? Como el día que te entra el sueldo del mes, como el día que te regalan aquello que querías, como el día que consigues un logro personal, una carrera. Eso es felicidad, pero este Makarios no tiene que ver con eso. Es una felicidad porque uno está bajo la mano de Dios. Ese sería el significado literal de bienaventurado. Hay una dicha en nuestro corazón por vivir bajo ese favor y bajo la mano y la bendición de Dios, que se ve de otra manera como la ve este mundo, la felicidad. Dios de alguna manera está diciendo en este bienaventurado, Dios mira con manera especial o con un agrado especial a aquellos donde su favor está. Y son recompensas aquí y en la eternidad. Eso es ser bienaventurado, es una felicidad con perspectiva de reino. Es vivir en la voluntad de Dios que trae ese favor. Este sería el carácter del ciudadano del reino. Y vamos con la primera bienaventuranza rápido. Y podría hablar mucho más de introducción, pero vamos con la primera. Te la recuerdo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo puede ser que Jesús hable de una bendición y favor especial dentro de un contexto de pobreza? Pues a mí me enseñaron y me dijeron que yo soy rico y heredero y tengo todas. Sí, tú eres heredero. De hecho, el título es top porque es coheredero con Cristo. O sea, no hay más nivel ya. Sí, eres heredero de todas las promesas, eres rico en Dios. Pero esta bienaventuranza y este favor especial habla de una condición de pobreza interior. Y te leo una frase de Spurgeon que me encantó, que creo que define muy bien esto. No es lo que tengo, sino lo que no tengo, mi primer punto de contacto con Dios. Si tu punto de partida en tu relación con Dios es todo lo que Él te ha dado, todo lo que tienes, todo lo increíble que eres, todos los logros que has hecho, todo lo santo que has sido, todo el pecado que has dejado, toda la vida que has cambiado. Dios, como te faltó decir ya, ¿qué harías sin mí, Dios? O sea, si tu punto de partida es algo de eso, tú no eres apto para la promesa de esta bienaventuranza. Es el reino de Dios. Por eso muchos ni siquiera pueden comprender en su manera de pensar y viven ajenos al reino. Y te dan argumentos dentro de la iglesia. No, porque esto es así, porque esto se hace así. Perdóname, pero así no funciona el reino. Así funcionará en tu mente, en tus costumbres, en lo que has aprendido. Pero el reino de Dios no es así. Por eso hay una ceguera al reino de Dios en muchos de nosotros porque no partimos de este punto. Dios es el dueño y es rico en todo. Tu condición es de pobreza interior. Sin Él no tienes nada. Sin Él no tienes absolutamente nada. ¿Me estás escuchando bien? Todo lo que tú puedas amar o hacer bien al de al lado es porque Dios es amor y está en ti. Tú y yo no tenemos nada. Somos pobres espirituales. Qué bueno que esta es la primera bienaventuranza. Qué bueno que Jesús no dijo primero los limpios, ¿no?, de corazón como condiciones que se nos hacen más difícil, porque este es el punto de partida.
reconocer que todo viene de Él. Pobres en espíritu parece una expresión como que no eres dueño de nada, ¿verdad? La palabra pobre te hace como no eres dueño de nada, pero fíjate lo que está diciendo Jesús, te está haciendo heredero de su reino. El pobre de espíritu es el que tiene el reino y el que es heredero de su reino. ¡Wow! Ahora, a tu manera, la pobreza es: no tengo nada, menuda condición, no soy dueño de nada, no poseo nada. Pero te está dando la promesa más increíble que Dios te puede dar en esta vida y en la eternidad. Dice: de ellos es el reino de los cielos. Con lo cual, teniendo el reino, lo tienes todo, eres heredero de todo. No sé si me captas la paradoja que hace Jesús. Paradojas en las cuales a veces no nos gusta sumergirnos. Ahora, y termino para ir cerrando. Josu, ayúdame. Tú eres pobre de espíritu y tu condición de pobreza espiritual, tú tienes que descubrirla. Muchos de aquí aún no hemos descubierto esa condición y nos creemos merecedores. Y creemos que cuando Dios nos da una bendición, bueno, es que como me porté bien, pues me lo merezco. Nos creemos que tenemos, pero la realidad es que tenemos que descubrir y vivir con esa pobreza espiritual. Y te doy el secreto, porque Dios es rico en todo. Tú eres pobre espiritualmente porque la abundancia y la riqueza le pertenece a Dios y Él te la da. Y te voy a dar varios versículos que espero que los puedas apuntar para cuando te falle la fe o el pensamiento en esto, recurras de nuevo y recuerdes que el que es rico en todo eso es Dios, no tú. Que el que al que no le falta, vamos a ver, gracia, misericordia, paciencia, bondad, gloria, sabiduría, es a Dios, no a ti. Y que tu necesidad de Él es el mejor punto de partida para que Él te llene. Y si tú no te crees o no vives como un pobre de espíritu o un menesteroso, estás cerrando la puerta de tu vida a que todo lo que vamos a leer ahora, que Él es rico, lo cargue, lo deposite, lo llene en ti. Número 1, Dios es rico en gracia. Y cuando dice rico, es rico, o sea, no le falta. Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. No se te olvide, Él es rico en gracia. Te falta gracia para dar gracia a otro, para sobre tu vida vivir bajo esa gracia. Él es rico en gracia. Tú eres un pobre espiritual y eso te da una llave y un acceso al reino de Dios. Vas a poseer el reino de Dios. Wow. Número 2, Él es rico en misericordia. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Te falta misericordia? A mí a veces mucha. Misericordia es no dar a alguien lo que merece. Gracia es darle lo que no merece. Es diferente. Si misericordia es no dar a alguien lo que merece, ¿te falta a veces misericordia? Sí. Porque algunos llevamos como bandera o como lema que cada uno tenga lo que se merece, ¿verdad? Y si puede ser que tú lo ejecutes, mejor. Porque te sientes. Estamos a veces tan pobres de misericordia, pero Él es rico y eso es su reino. Y eso es lo que significa vivir en su reino. Dice Romanos 2:4: Él es rico en paciencia, en benignidad, en bondad. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Podríamos hacer otra serie de la bondad, la benignidad, la paciencia de Dios. ¿Con cuántos de aquí Dios ha tenido paciencia? Y si no levantas tu mano, pues te está teniendo Dios mucha paciencia todavía, porque no te has dado cuenta. A mí me tuvo mucha paciencia. Yo digo, lo que me aguantó Dios, a mí no me cuesta a veces tener paciencia con los jóvenes, porque lo que me aguantó Dios a mí en la adolescencia. O sea, yo me hubiera ya tirado la toalla y me la sigue teniendo en muchas cosas, porque Él es
rico en paciencia, porque Él es rico en bondad. Tú y yo somos pobres. Esa es nuestra condición. ¿Y sabes a Dios por qué le encanta tu pobreza y su riqueza? Porque nos hace dependientes de su abundancia. Eso es el reino de Dios, donde hay un rey que lo tiene todo y donde hay un siervo que somos tú y yo, que acudimos a Él. Eso es su reino. Si vives de otra manera, no estás viviendo en su reino. Dice Filipenses 4:19, Él es rico en gloria, en majestad. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. No sabemos ese versículo, pero ¿has reparado alguna vez cuando dice conforme a sus riquezas en gloria en Cristo? Él es rico en majestad, Él es rico en gloria, Él es rico en gobierno, Él es rico a través de Cristo Jesús en manifestar su gloria y esplendor. A veces nuestra vida se torna demasiado gris, oscura, difícil, pero Él es rico en gloria y su gloria brilla y su gloria es espléndida y su gloria nos habla de proezas, de majestad, de gobierno. Él es rico en gloria y tu oscuridad se acaba cuando tú acudes al que es rico en gloria. Y último, Romanos 11:33, Él es rico en sabiduría y conocimiento. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién puede comprender lo que Dios hace? Nadie. Porque Él es rico en sabiduría, porque Él es rico en conocimiento, porque ni el más inteligente de este mundo, y conozco a gente muy inteligente que la verdad a veces me intimida, ¿no? De tanto que saben. ¿Te ha pasado a estar con alguien que sabe mucho? Y tú dices, bueno, yo no me atrevo ni a hablar de política con este porque ni me entero, ni el más listo de este mundo le alcanza ni un milímetro a la sabiduría, al conocimiento del que creó este mundo, el que creó los cielos, la tierra, Dios mismo. Él es rico en sabiduría. Y vamos por la vida a veces como que lo sabemos todo. Yo creo que a veces Dios nos tiene que mirar y con tanto amor, pero decir, ¿a dónde vas? O sea, ¿no te pasan situaciones que te las crees que te las sabes todas? Unos somos más sabiondos que otros, es verdad. Dios es el rico en conocimiento. Tu condición es de pobreza espiritual. Necesitas a Dios. Y cuando entiendes y se abre una puerta en tu corazón para entender eso, te has dado el reino. Vas a entender el reino. Por eso en las iglesias a veces hay tantos pleitos, hay tantas cosas que no se resuelven, porque caminamos en nuestro conocimiento, en nuestra lógica, en nuestra experiencia, en vez de creernos tan pobres espiritualmente. Él es el que es rico y yo nada más voy a Él y me muevo en lo que Él dice. Esto es su reino. El reino de Dios está entre nosotros y por eso vamos a ver milagros y por eso vas a ver que algunos se sanan y que va a haber señales y que se te va a multiplicar quizás la provisión en tu casa, las ideas de cómo hacer a lo mejor con tus hijos en tu matrimonio. Toda esa multiplicación viene de Dios porque Él es rico. Una iglesia que entiende su condición de pobreza espiritual es una iglesia donde el reino de Dios se establece y gobierna. Y no se puede hacer iglesia, escúchame bien, no se puede hacer iglesia, no se puede vivir vida cristiana fuera del reino de Dios, porque es su reino, porque no es el tuyo, porque no es el mío, es su reino. Él pone, Él dice, Él hace, y eso es lo que Jesús plasmó en todo este sermón. Así es como se hace. Amén.
ponte en pie. Vamos a aprender cada domingo una bienaventuranza más. El fin de todo esto y de toda esta serie es que tú y yo podamos caminar como ciudadanos del reino, abrir el espacio para que el reino de Dios se manifieste. Tú quieres el reino de Dios en tu casa, claro que lo quieres. Lo estás intentando a tu manera. Estás intentando quizás cosas que tú crees que es por ahí o que te dijeron. Pero ¿qué tal si abrimos un espacio a cómo dice Jesús que es su reino? ¿Qué tal si empezamos a practicar lo más esencial, que es lo que Jesús nos dejó en este sermón, y nos dejamos de complicar la vida? Que si manos para arriba, que si manos para abajo, que si se danza así, que si se danza así, que si se hace así, que si se hace así, que si él me dijo, que si el otro me dijo, que si el otro me comentó, que si el otro me miró. ¿Qué tal si nos dejamos de todo eso? ¿Sí me sigues? Y nos vamos a lo esencial que Jesús nos dejó. Vive en mi reino. Así se vive. Y empezamos a ser mansos, como vamos a estudiar otro día, a buscar su justicia, a alegrarnos cuando nos persiguen y dicen toda clase de mal en contra de nosotros. ¿Qué tal si empezamos a practicar eso? Y el reino de Dios se empieza a manifestar y tus hijos se sanan. Y tu hijo de pronto un día te dice: ¿sabes qué, mamá, papá? Quiero conocer a Jesús. ¿Sabes qué? Anoche estaba durmiendo y tuve un sueño y Jesús me habló. O te dice tu esposo o tu esposa, que a lo mejor ni venía: ¿sabes qué? Llevo con este dolor años, me dejó de doler. Porque eso es el reino. Así que vamos a orar para terminar. ¿Cuántos quisieran vivir así en el reino de Dios? Levanta tu mano. Y permíteme orar por esto en esta mañana. Jesús, tus palabras